Desde el instante en que la humanidad comenzó a crear y utilizar objetos, comenzó también un viaje con el tiempo. Un viaje que nos ha llevado a descubrir, inventar, y en ocasiones, a dejar de lado elementos que parecen desafiar nuestro entendimiento actual. Hoy exploraremos los objetos ancestrales que no pertenecen a ninguna cultura conocida, una aventura que promete abrir las puertas de lo inexplicable y lo asombroso. En los próximos minutos, prepárate para sumergirte en un mundo en el que lo desconocido y lo misterioso se entrelazan. Imagina que encuentras un objeto en un desierto olvidado por el tiempo, cubierto de arena y misterios de un pasado lejano. No se parece a nada que hayas visto, ni tiene el más mínimo símbolo que puedas identificar. ¿Qué harías? ¿Lo ignorarías o te lanzarías a la búsqueda de su historia? A través de esta narración, observaremos artefactos que trascienden su apariencia física, invitándonos a cuestionar no solo su origen, sino también nuestro propio lugar en el tiempo. Hoy en día, estamos rodeados de objetos que han sido cuidadosamente catalogados y analizados en función de culturas conocidas, mesopotámicos, egipcios, mayas. Sin embargo, ¿qué hay de aquellos hallazgos que no encajan en ningún sistema de clasificación? Los arqueólogos han encontrado objetos que, más allá de su forma o material, parecen surgir de un universo diferente, desafiando sus intentos de encasillarlos. Resulta fascinante pensar en estas inevitables conexiones perdidas, y lo que cuentan sobre nosotros como civilización. Uno de los hallazgos más intrigantes se produjo en Bosnia en la década de 2005, una serie de bloques de piedra que, aparentemente, representan una antigua civilización que existió mucho antes de lo que se creía posible. Algunos expertos sugieren que podrían ser vestigios de una civilización avanzada, y aún así, su propósito sigue siendo un enigma. ¿Qué tecnologías utilizaban? ¿Qué conocimientos tenían sobre el cosmos? En el fondo, no se trata solo de la búsqueda de respuestas, sino de nuestra curiosidad innata por comprender y conectar con lo que nos precedió. Este es el primer paso hacia el misterio. A lo largo de la historia, quizás lo más sorprendente ha sido la aparición de objetos que parecen tener características avanzadas, como el caso de las famosas esferas de piedra encontradas en Costa Rica. Estas esferas, completamente esféricas y pulidas, han desconcertado a los investigadores durante décadas. ¿Por qué fueron creadas y para qué propósito? Las teorías son innumerables, desde que podrían haber servido como un sistema de coordenadas astronómicas, hasta que simplemente podrían haber sido símbolos de estatus. Sin embargo, también es crucial investigar el porqué de nuestra fascinación por estos objetos enigmáticos. ¿Es el deseo de saber más sobre ellos lo que nos impulsa a buscar, o hay una parte de nosotros que anhela conectar con algo más grande? A medida que nos adentramos en la historia de estos artefactos, descubrimos que cada uno tiene su propio eco a través de los siglos, resonando con preguntas que aún no hemos sabido responder. Recientemente, un objeto de metal de forma extraña fue encontrado en una tumba en una antigua ciudad en los Urales. Con forma de hélice, intrigó a los científicos, no parecía pertenecer a ninguna de las armas o herramientas de la época. Algunos especulan que podría ser un antiguo artefacto de origen extraterrestre, mientras que otros sugieren que podría haber pertenecido a un avance tecnológico que simplemente hemos olvidado. Pensar en ello nos deja atónitos. ¿Qué otras maravillas podrían estar escondidas bajo la superficie, esperando ser descubiertas? En nuestra búsqueda de respuestas, nos topamos con una pieza de cerámica en el norte de Perú que desafía toda explicación. Decorada con escenas que parecen narrar realidades totalmente distintas, algunos han postulado que realmente podría haber sido utilizada para conectar al mundo espiritual con el material. Pero, ¿es posible que el arte y la espiritualidad sean solo una fuga de la realidad, o representan algo inherente en nuestro ser humano? La idea de que estos objetos ancestrales podrían mantener secretos sobre cómo vivían, pensaban y sentían otros seres humanos es un llamado emocionante para cualquiera que tenga curiosidad sobre la historia. Y mientras nos adentramos en el corazón de estas curiosidades, seguramente te preguntarás, ¿realmente queremos descubrir la verdad detrás de estos objetos, o tememos lo que podríamos encontrar? Es posible que algunos de ellos contengan verdades incómodas sobre nuestra propia evolución, tanto tecnológica como espiritual. Pero la búsqueda continúa, debo advertirte que aún hay más sorpresas en camino. Volvemos nuestra atención hacia el suroeste de Estados Unidos, donde se han desenterrado fascinantes estatuillas hechas de piedra que parecen ser de una cultura completamente desconocida.
con rostros que evocan emociones profundas y poses que parecen cobrar vida. Estas piezas son más que simples artefactos, son ventanas a almas antiguas que intentaron comunicar algo que, tal vez, nunca entenderemos del todo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sentían esas personas que los crearon? ¿Qué mensajes intentaron transmitir a través de estas representaciones? En algunos lugares del mundo, se han encontrado vestigios que sugieren rituales relacionados con el culto a la muerte, revelando una complejidad inesperada en culturas que, al parecer, no tenían ningún contacto conocido entre sí. En el Amazonas, por ejemplo, han aparecido herramientas de aspecto moderno, tanto en forma como en funcionalidad, de las cuales se desconoce su origen. Es posible que, en el silencio de la selva, se hayan preservado los conocimientos de seres que alcanzaron niveles tecnológicos que aún no comprendemos. Lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que creíamos saber acerca de nuestra historia. Siguiendo con nuestra aventura en la búsqueda de estos objetos, uno de los ejemplos más sorprendentes proviene de la isla de Pascua, donde enormes estatuas de piedra conocidas como moai han fascinado a investigadores y turistas por igual. Pero lo que pocos saben es que algunos de estos moai presentan inscripciones en un tipo de escritura que no ha sido descifrada. ¿Qué secretos podrían encerrar? ¿Cuál era el propósito de estas figuras colosales? Al reflexionar sobre estas ideas, se plantea un asombroso desafío a nuestra concepción del pasado. Nos enfrentamos al hecho de que, aunque podamos construir narrativas basadas en la evidencia, siempre habrá secretos que permanezcan inalcanzables. Te invito a reflexionar sobre esto. Si los moai pudieran hablar, ¿qué historia querrían contarnos? ¿Seríamos capaces de comprender su mensaje y Mate-Sentinel o nos encontraríamos extraviados en sus ecos? Los objetos ancestrales son, en este sentido, como espejos que nos muestran no solo el pasado, sino también, quizás, el futuro de nuestra propia humanidad. Por último, pero no menos importante, llegamos a la fascinación que rodea a las famosas ruinas de Nan Madol en Micronesia. Este conjunto de islas artificiales construidas con enormes bloques de piedra presentan un desafío a la lógica convencional, formando canales y estructuras que parecen imposibles dadas las técnicas conocidas de la época. ¿Existía una cultura que poseía un conocimiento técnico tan avanzado que se nos escapa por completo? Trabajando desde la idea de ingeniería avanzada hasta las creencias místicas, Nan Madol continúa fascinando a los investigadores y alimentando teorías. Ahora, si te estás preguntando cómo se relaciona todo esto con el presente, aquí hay un giro inesperado. La conexión entre estos objetos y la cultura contemporánea representa una dualidad de nuestra búsqueda colectiva de identidad. En su esencia, nos instan a cuestionar cómo hemos construido nuestro mundo y cómo interpretamos los objetos que nos rodean. Mientras acumulamos cada vez más ejemplos, ya sea a través de artefactos desconocidos o de culturas que parecen haberse desvanecido en el tiempo, la historia aún tiene mucho que revelar. Pero lo que se ha vuelto evidente es que estos objetos no son meramente vestigios de un pasado distante, son recordatorios intemporales de la conexión humana que trasciende la cultura, la geografía y el tiempo. A medida que nos preparamos para desentrañar más misterios en la segunda parte de este viaje, es crucial recordar que cada objeto que encontramos nos ofrece la oportunidad de repensar lo que creemos saber. Desde el sorprendente artefacto encontrado en los Urales hasta las enigmáticas estatuas en la isla de Pascua, todos tienen un papel que desempeñar en la narrativa de nuestro mundo. Así que, amigos, abróchense los cinturones y mantengan su curiosidad intacta, porque en nuestra próxima entrega abordaremos cómo estos objetos han influido en nuestras creencias y en nuestra identidad actual, revelando una conexión que va más allá de lo material. No te lo querrás perder. A medida que continuamos nuestra exploración, es evidente que los objetos ancestrales no solo nos hablan de culturas antiguas, sino que también sirven como puentes hacia el presente. Uno de los ejemplos más cautivadores de esta conexión se encuentra en un vasto conjunto de pinturas rupestres en diferentes partes del mundo. Estas manifestaciones de arte prehistórico, muchas veces subestimadas, no son meros adornos en las paredes de las cavernas, son narraciones visuales de las experiencias humanas, de cómo nuestras antiguas comunidades se relacionaban con su entorno y entre sí. Consideremos, por ejemplo, las pinturas de la cueva de las Caux en Francia. Los seres humanos que trazaron esas imágenes hace más de 17,000 años estaban contando historias a través de la representación de animales cazadores, rituales, y tal vez, incluso enseñanzas sobre la vida y la muerte.
Estas piezas nos invitan a contemplar cómo el arte ha sido siempre una forma de comunicación, mucho antes de que existieran las palabras escritas. De hecho, encontramos una continuidad en cómo el arte moderno utiliza elementos de estas antiguas tradiciones para explorar temas de identidad y conexión. Del mismo modo, otro hallazgo sobresaliente proviene de la península de Yucatán en México, donde se descubrieron complejas redes de underground que, se cree, se usaron para ceremonias relacionadas con la fertilidad y el renacer. Estas estructuras, construidas por los mayas, contienen artefactos que reflejan una interrelación profunda con la naturaleza, el cosmos y lo espiritual. Este tipo de conexión se repite en muchas otras culturas a lo largo de más de 10,000 años, sugiriendo que la búsqueda de la trascendencia y la comprensión espiritual ha sido una constante en la experiencia humana. ¿Acaso estos antiguos ritos y creencias todavía resuenan en nuestras prácticas contemporáneas? Por otro lado, es asombroso que, en el corazón de Egipto, el descubrimiento de pequeñas estatuillas conocidas como usatis nos muestre la fascinación de una civilización por el concepto de la vida después de la muerte. Estas pequeñas figuras, que se colocaban en tumbas, se creía que servirían al difunto en el más allá. Al observar estos objetos, nos damos cuenta de que la humanidad siempre ha buscado respuestas sobre su existencia, anhelando entender los misterios más allá del velo de la vida. Esta necesidad de conectarnos con lo que está más allá ha dado lugar a un sinfín de mitologías y creencias que aún hoy influyen en nuestras sociedades modernas. A lo largo de nuestra travesía, es fascinante considerar cómo la ciencia y la arqueología modernas intentan desentrañar estas capas de significado. En el campo de la nanotecnología, por ejemplo, se ha comenzado a estudiar cómo las antiguas civilizaciones podían, de manera intuitiva, manipular materiales con propiedades especiales que parecen ser de avanzada, como el uso de aleaciones de metales para crear herramientas. Con ello renace la pregunta, ¿han existido conocimientos técnicos que se han olvidado con el tiempo por completo, y en su vez han dejado un eco en el presente? Avanzando un poco más en nuestro relato, el impacto cultural de los artefactos prehistóricos puede verse también en el modo en que los pueblos indígenas contemporáneos han buscado recuperar sus tradiciones. La lucha por revivir las prácticas ceremoniales y los conocimientos ancestrales simboliza un intento por reconectar con sus raíces culturales, literal y espiritualmente. Ejemplos de esta revitalización pueden encontrarse en numerosas tribus de América del Norte, donde se celebran rituales que han sobrevivido a lo largo de generaciones, adaptándose a los tiempos modernos, pero manteniendo la esencia de sus orígenes. Aquí vemos que lo ancestral y lo contemporáneo no son solo opuestos, sino que se intersecan en un continuo dinámico de identidad cultural. Mientras tanto, en nuestro viaje hacia lo desconocido, es esencial considerar el papel que los mitos y leyendas han desempeñado en el desarrollo de la narrativa humana. Muchas culturas han erigido monumentos y construcciones basadas en historias que reflejan sus valores y cosmovisiones, transportándonos a un tiempo en el que lo sagrado y lo cotidiano estaban intrínsecamente ligados. Estas historias se transmiten de boca en boca, dando vida a objetos que, sin el contexto narrativo, perderían su significado. Por ejemplo, pensemos en las legendarias pirámides de Giza, magníficos testigos de la grandeza de una civilización que se esforzó por dejar su huella en el mundo. Estas estructuras monumentales no son simplemente tumbas, representan una cosmogonía, una forma de entender la vida, la muerte y lo divino. La intención detrás de su construcción indica que los antiguos egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte, y sus tumbas eran huellas de esta fe. ¿No nos recuerda a cómo, en nuestra búsqueda de la verdad hoy, proyectamos nuestros propios valores en nuestros propios monumentos? Finalmente, la narrativa se une en un momento crítico, la revelación de que estos objetos no solo cuentan historias sobre otros, sino que también nos ofrecen un espejo en el que contemplar nuestra propia historia. En medio de nuestra modernidad y el avance de la tecnología, quizás hemos olvidado la importancia de recordar de dónde venimos. Al desenterrar lo antiguo, no solo nos enfrentamos a nuestro pasado, sino que también nos damos cuenta de lo que deseamos preservar en el futuro. En conclusión, la búsqueda de estos objetos ancestrales va más allá de un simple deseo de descubrir lo desconocido, se convierte en un viaje hacia la autocomprensión. Cada artefacto que exploramos, desde las esferas de piedra de Costa Rica hasta las ruinas de Nanmadol, nos invita a reconsiderar no solo las culturas que nos precedieron, sino también el legado que nosotros, como humanidad, deseamos dejar atrás. Mientras continuamos navegando por este vasto mar de historia,
Debemos hacerlo con la intención de conectar no solo con lo que hemos sido, sino también con lo que aspiramos a ser. Al abrir nuestras mentes y corazones a la posibilidad de nuevas interpretaciones y descubrimientos, nos alineamos con la curiosidad innata que nos ha guiado desde tiempos inmemoriales. Ya sea a través de un artefacto inesperado que desafía nuestra lógica o una narración ancestral que resuena en nuestro interior, estos objetos son más que meros vestigios, son recordatorios de la riqueza y diversidad de nuestra experiencia humana colectiva. Así que mantengamos las puertas de la curiosidad siempre entreabiertas y abordemos el futuro con el deseo de entender más sobre nosotros mismos y nuestro lugar en este vasto universo. La búsqueda de la verdad nunca termina, nos guía y nos une, y en cada descubrimiento hallamos una nueva oportunidad de conectarnos con lo divino, lo místico y lo imperecedero en cada historia que contamos. Sigamos caminando hacia adelante, porque la historia aún tiene mucho que revelar, y cada hallazgo nos acerca más a una comprensión única de nuestra propia humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje, y que la aventura continúe.